La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. El caso que vamos a tratar esta noche es uno de esos casos que forman parte de la historia de la ufología, de esos que están en la mente de todos los investigadores, de todos los aficionados a este fenómeno y que seguramente en algún momento pues han dado como esos casos perfectos, esos casos sin fisuras, esos casos que hacen que muchos crean en estos temas. Sin embargo, a veces, cuando profundizamos, cuando pasa el tiempo, cuando volvemos a escuchar a los protagonistas, a veces esos mitos terminan cayendo. Y no es lo que puede ser que sea o no. La verdad es que esta noche lo que vamos a hacer es intentar averiguar, intentar llegar hasta el fondo de ese caso. Algo que sucedió el 25 de abril de 1977 de madrugada, cuando 8 jóvenes soldados estaban realizando una guardia de rutina en las caballerizas que mantenía el ejército de Chile en la Pampa Yuscuma, en un sector muy cercano a un poblado altiplánico. El poblado se llama Putre, que se encuentra a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, en el extremo norte del país, en el extremo norte de Chile. Vamos a saber qué ocurrió, en primer lugar, y luego iremos analizando pues, la evolución a lo largo de estos 30 y tantos años que ha tenido este caso y que hace que para muchos el caso se haya convertido de ser el caso perfecto, el caso de las abducciones por antonomasia, en uno de los fraudes, para muchos, de la ufología moderna. Y para hablar sobre este caso emblemático, un caso de esos que forman parte de las bibliotecas, de los archivos, de todos los investigadores que se precien, pues yo creo que no podemos tener mejor invitado que nuestro amigo Paco Barrera, presidente de la Sociedad de Investigaciones Biofísicas Betelgeuse de Granada. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, darte las gracias porque siempre que te llamamos nunca nos pone ninguna pega y siempre estás con nosotros y como siempre te hemos dicho, para nosotros es de la familia del programa. Y para mí es un placer cada vez que me llamáis y poder echar este ratillo de tertulia juntos todos. La verdad sí que se acerca mucho Granada a Murcia en estos momentos a través de las ondas de la radio, de las líneas telefónicas y de ahora de la red de redes. Vamos a empezar a hablar de este caso emblemático y desde luego yo creo que estarás de acuerdo conmigo que todos hemos crecido, ufológicamente hablando, con casos como el del Cabo Valdés. Yo creo que nadie hasta hace poco se ha planteado, ni siquiera remotamente, la posibilidad de que esto no fuese un caso verídico. Otra cosa es que uno pueda creer o no que realmente este señor fue abducido por una nave extraterrestre o fue por otra cosa. Lo que pasa es que hasta ahora nadie había planteado dudas sobre la realidad del hecho en sí. Pues se podía discrepar quizá de las interpretaciones que alguien había formulado, pero el hecho en sí parece que era uno de los casos más sólidos, más firmemente, como digo, arraigados en la cultura de los ufólogos, y ahora parece que esto, como veremos más adelante, está empezando a tener ciertas dudas. Pero no vamos a adelantar acontecimientos, y esta primera parte del programa vamos a intentar llegar al meollo de la cuestión. A mí me gustaría que tú nos dieses unas pinceladas generales para que los oyentes que no conozcan qué sucedió ese lunes 25 de abril de 1977, muy cerca de la localidad de Putre, en Chile. ¿Qué sucedió realmente aquella noche cuando el Cabo Valdés misteriosamente desapareció? Bueno, en realidad fue una noche como bastante oscura, como hay algunos medios que nos informan al respecto, y básicamente podemos resumir el caso de la siguiente manera. El Cabo Valdés, junto con su patrulla, o mejor dicho, como decía, junto con su patrulla, estaba de guardia esa noche y de buena primera, 2 de los militares que estaban un poquitín más pendientes, puesto que el resto de
de 7 militares que conformaban esta pequeña patrulla, estaban descansando, y los 2 que estaban de guardia observaron en el cielo como 2 estrellas empezaron a moverse y venían para abajo, o sea, hacían una trayectoria de vuelo hacia la Tierra. Curiosamente, uno de los centinelas pues llamó al cabo, mi cabo, aquí pasa algo raro, venga a ver. Total, y salió y efectivamente observaron ya él junto con todos los demás integrantes como dos luces se dirigían hacia ellos. Una en realidad se desvió un poco y cayó por detrás de la montaña, y otra prácticamente fue a aterrizar a unos 500 metros de donde estaban. Al principio se hablan de la aparición de gran luminosidad, luego ya más adelante llegamos a afirmar, incluso a hablar de objetos muy luminosos. Bueno, ni que decir tiene que a raíz de esto pues empezaron a ver qué cosa era más rara y tal. Sin embargo, este objeto, esta luz, mejor dicho, que se había puesto al lado de ellos a unos 500 metros, pues inquietó, digamos, el ganado que estaba allí junto con ellos, puesto que un destacamento en donde estaban guardando una ganadería. En aquella época también hay que recordar que era una época en que estaba un poco convulsa la zona debido a situaciones militares entre Bolivia, Chile, en fin, y demás. Y claro, todo esto eran sitios de militares, y un tanto se callaba, incluso las noticias que dieron posteriormente, algunas, en fin, metieron algunas cosillas que eran mentiras porque más bien con tendencia militar. Pero bueno, eso después ya lo aclararemos. Bien, una vez que llegó esta luz, que se acercó ya le digo, unos 500 metros de ellos, pues evidentemente la guardia pues se puso totalmente en alerta a ver qué pasaba aquello, y bueno, pues esta guardia pues sintieron que el cabo, en fin, no sabían realmente qué hacer en un principio, había un poco de desconcierto, y en un momento determinado pues el cabo empezó a inferir unos gritos diciendo alejaos, por Dios, fuera, iros de allí, y se adelantó, y de buena primera desapareció así de repente dentro de esta luminosidad que emitía como una neblina. Esto es un dato importante para tener en cuenta, que luego hablaremos de ello. Bien, de buenas primeras, pues claro, desconcertados los demás integrantes de la patrulla, no sabían qué hacer, qué pasa aquí, que ha desaparecido el cabo, y estaban un poco apabullados incluso. Bien, de buena primera, y tras unos 15 minutos de incertidumbre, pues bueno, apareció el cabo, pero apareció de una forma extraña, de una forma titubeante, como si hubiera estado, yo qué sé, de una forma bastante mal, digamos. Bueno, pues una vez que se estaban acercando, escucharon como el cabo emitía una voz diciendo muchachos, en fin, algo así como pidiéndole ayuda a sus propios compañeros, y bueno, estos le ayudaron y tal, y bueno, y observaron que había una cosa muy rara, y la cosa rara era que presentaba una barba de varios días, cuando en realidad el servicio militar, en fin, de ellos era requisito indispensable, vamos, y lo llevamos muy a rajatabla el tema de que los militares tenían que estar afeitados y demás, pero bueno, en fin, esto ya les extrañó, y además, curiosamente, fue cuando intentando, en fin, ayudarle a llegar, el cabo Verde emitió una frase que ha dado la vuelta al mundo, y que dentro del mundo ufológico, pues vamos, todo el mundo lo conoce. Sin embargo, una frase bastante enigmática, algo así dijo exactamente: nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos, pero pronto volveremos. A continuación, el cabo cayó en una somnolencia y quedó un tanto así desfallecido. Posteriormente se recuperó, y se observó otro hecho curioso. A posteriori se dio cuenta de que su reloj, pues bueno, marcaba una hora, que había un desfase en el tiempo, marcaba una fecha 5 días más tarde del día en que realmente había estado. Esto es curioso porque resulta que se hizo después un pequeño experimento en donde se dejó durante 5 días sin afeitarse, y podemos decir que constató que prácticamente la barba pues correspondía a cuando tuvo la experiencia de estos 15 minutos que sucedieron en tiempo terrestre, pero 5 días que sucedieron en otra dimensión, o sepa Dios. Uh-huh.
Pues es un caso apasionante que yo creo que a todos los que llevan muchos años interesados por estos temas nos estremeció en su momento, justamente cuando sucedió y cuando nos enteramos de él. Y vamos a aprovechar que la radio pues tiene esa posibilidad de ofrecer testimonios sonoros para escuchar ahora precisamente las declaraciones que el cabo Valdés hizo precisamente en su momento, cuando sucedió este caso en 1977, y es un fragmento de una entrevista que hizo en el Canal 13 de Chile, y en el primer momento vamos a escuchar cuando cuenta algunos detalles de los que ya nos ha hecho referencia Paco Barrera, detalles relacionados con este extraño caso. Estábamos de guardia nosotros tranquilamente conversando, charlando para no quedarnos dormidos en la noche, como hace mucho frío ya, hace 18 grados bajo cero muchas veces. Entonces, bueno, los soldados tenían 2 apostados de guardia y vinieron a comunicar de que ocurría algún fenómeno afuera. No, yo concurrí al lugar de los hechos, o sea, a distancia vimos una cosa luminosa que descendía y se perdía detrás del cerro, a unos 1500 metros. ¿Era una sola cosa? Una sola cosa. Repetidamente, después apareció un segundo aparato que se posó a unos 500 metros de nosotros y parece que le llamaba la atención el fuego que teníamos encendido nosotros atrás. Por lo tanto, yo ordené a mis hombres que apagáramos el fuego y lo cubriéramos porque parece que eso le llamaba mucho la atención. Seguidamente, después de haber hecho este paso que vimos de tapar el fuego, el fenómeno se retiró hacia atrás y se mantuvo ahí por lo largo de mucho tiempo, por lo menos yo creo 1 hora estuvo ahí delante de nosotros en forma increíble. Inclusive yo ordené a mis hombres identificarse, lo que corresponde a todo militar, porque para mí era algo, podía haber sido cualquier cosa, por lo tanto mi deber era identificar cualquier cosa que yo viera, lo que sea, poder identificarse, que se acercaran, que trataran de comunicarse con nosotros. No. Después de esto yo me separé de mis hombres unos 4 metros a vista de ellos, y de ahí donde ya yo prácticamente pierdo la película, porque ellos cuentan que desaparecí delante de ellos. Y después, como a los 15 minutos, ellos me buscaron, me llamaron, y es increíble porque a 4 metros de distancia yo no podía alejarme más de 50 metros sin que me vieran. Me buscaron, no me encontraron, y después me estuvieron esperando, aterrorizados seguramente, o sea, increíble, yo he desaparecido y llegué, igual como por arte de magia, al lugar de los hechos. Prácticamente fue algo como si yo me hubiera sido atracado por la luz o algo extraño que había al frente. O sea, prácticamente la versión verdadera la cuentan ellos, porque yo no me acuerdo de eso. A mí se me borró la película totalmente. Yo no. Es decir, esos 15 minutos que usted estuvo desaparecido, no se acuerda absolutamente nada. No, de ninguna cosa, prácticamente, ¿para qué? Y por último, yo no voy a estar inventando una historia para exponerme a la risa de todo el mundo. Este es un fragmento de esa entrevista que realmente pues conmocionó el mundo de la ufología y también de la opinión pública chilena. Ha llegado a decirse incluso que el propio Pinochet en un momento dado estuvo interesado en este caso y que incluso pues intervino directamente y manejó algo de esta información. Además de lo que nos cuenta en este fragmento de la entrevista, pues Paco Barrera nos hablaba antes de un hecho bastante inquietante y sobre todo curioso, y es el hecho de que el cabo Valdés apareció con un desfase ya no horario, sino incluso de días en su reloj de 5 días más, y su barba estaba crecida, con lo cual era absolutamente imposible que en esos 15 minutos probablemente uno podía modificar el reloj, pero lo que no podía hacer uno es crecer la barba de esa manera tan espectacular. Vamos a escuchar también un fragmento en el cual el cabo Valdés relata precisamente este hecho y es el primer sorprendido. Cabo Valdés, usted una vez que regresa, después de estos 15 minutos que está desaparecido, presenta una barba bastante crecida. ¿Cómo ocurre eso? Eso me extrañó mucho. Lo increíble es porque allá en el altiplano la barba no crece mucho por el frío. Y correspondientemente después de este fenómeno que me ocurrió, yo me practiqué unos 5 días, estuve sin afeitarme y la barba la tenía normal, o sea, un poquito crecida nomás, y ese día la barba era un poquito menos que mis bigotes, que son bastante espesos, entre paréntesis, así que la tenía larga y suave la barba, una barba totalmente larga. Y mi reloj, que se me atrasó, se me adelantó 5 días, digo, y se me paró a las 4:20, o sea, como si se hubiera, cuando yo desaparecí y volví a aparecer, el reloj estuvo parado 15 minutos. Ahora, cuando usted regresa al lado de la patrulla, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué le manifestó a sus soldados? Yo cuento lo que ellos me dijeron, porque yo no me acuerdo. Según ellos, aparecí, le grité muchachos, como una voz de angustia, como que necesitaba ayuda, y posteriormente me desmayé, según ellos, me cobijaron, me tomaron, me llevaron, y yo los miraba a todos con ojos desorbitados, no los conocía, porque seguramente estaba en un estado de shock, o impresionado por algo que yo había visto, tal vez, no sé, no me puedo explicármelo. Entonces se dieron cuenta de que mi barba estaba excesivamente crecida, a consecuencia que hay oficiales y mis jefes están de testigos que yo me afeité, y en todo servicio el personal se presenta como corresponde, como todo militar, con las barbas bien afeitadas, bien presentadas, y ese día tenía una barba pero de 5 días.
Pues un documento yo creo que tiene una gran validez. Como decimos, es un fragmento de una entrevista emitida en el Canal 13 de Chile en el año 1967. Juan Benza, buenas noches. Buenas noches. El caso del Cabo Valdés, un caso emblemático, un caso histórico y que, como vemos, hasta ahora, en lo que os ha contado Paco y lo que hemos escuchado del propio Armando Valdés, un caso sin fisuras. Sí, el caso es que hoy, por ejemplo, he estado revisando la entrevista que le hizo no hace mucho tiempo Iker Jiménez y seguía diciendo lo mismo. Seguía contando la historia de la barba, seguía contando eso de los 5 días, la niebla desaparece, no tiene muy claro lo que ocurre, pero sí que es verdad que hay algunas cosas ahí un poco curiosas sobre qué es lo que pasa exactamente cuando él desaparece. Porque parece como que dice que sí, que él está presente, que sabe que está presente, pero luego no está muy claro si él se siente atucido o no se siente atucido, no sabe lo que le pasa durante esos minutos. Uh-huh. Lo que sí que es verdad es que es increíble el asunto, desde luego, del reloj y de la barba. Uh-huh. Eso no se me ocurre ningún motivo físico por el que eso pueda pasar. Uh-huh. Ahora mismo una explicación razonable, a no ser que evidentemente pues, pudiera ser un fraude, pero es que... Sí, todavía, como te comenté antes, el hecho de manipular un reloj, él podía haberle dado... darle vuelta es muy fácil. Pero lo que no podía haber hecho es crecer su barba. A no ser que llevase una barba postiza y se la pusiera, que me parecía absolutamente ridículo. Que llevase una segunda piel, ¿no? Y se quitásela y tuviese debajo la barba de 5 días. Sí, la verdad es que es bastante curioso. Alejandra Jiménez, buenas noches. Hola, buenas noches. Imagino que para una periodista como tú, haber estado en ese momento, en el año 77, en Chile, y poder haber entrevistado como el reportero del Canal 13 a Armando Valdés, hubiera sido pues una gran cosa, ¿no? Es que la historia del Cabo Valdés es algo que muy pocos tienen el privilegio de poder contar. En ese caso, el periodista que le hizo la entrevista debe tenerlo guardado para él, esa historia. Sea o no verdad, sea un timo, sea la barba postiza o no, el hecho de que una persona pueda estar en el momento en el que alguien cuenta, como contaba el Cabo Valdés, todo lo que decía, que le habían pasado eso, que realmente no lo sabía, pero que su reloj estaba adelantado, que la barba le había crecido, eso es impresionante, ya sea periodista o sea una persona que lo estuviera escuchando. La verdad es que sí. Paco, a mí en ese momento, tal como estamos escuchando hablar ahora al Cabo Valdés, en el año 77, cuando acaba de suceder el fenómeno, pues vemos un señor con mucha coherencia en lo que dice y un caso pues con una lógica, hasta con ciertas comillas, por supuesto, esto de la lógica en este tipo de casos, ¿no? Pero que no hay aparentes contradicciones, como luego vamos a analizar dentro de un rato, de lo que ha ido diciendo a lo largo del tiempo. Luego escucharemos también un fragmento de otra entrevista que concedió 22 años después del suceso a otra cadena de televisión chilena, en la cual empieza ya a decir cosas un poco más raras. Y luego acabaremos un poco pues analizando los últimos acontecimientos y las últimas declaraciones del Cabo Valdés, que no siempre las hace, porque hay que decir que como acaba de decir Juanjo muy bien, pues Iker no le dijo eso, es decir, que realmente habría que ver en qué contextos y en qué momentos dice esta cosa y por qué las dice. Pero sigamos analizando los hechos objetivos, sigamos analizando lo que sucedió en aquel momento. Ahí ellos están guardando un ganado, ¿no? unos caballos, y de alguna manera todo sucede en el entorno de unas caballerizas en las que ellos pues están pasando una noche, simplemente pues supongo que cuidando de que nadie vaya a robar esos animales y bueno, siempre se ha dicho que ovnis y animales tienen una cierta relación. Hasta lo que sabemos del caso, ¿tienes noticia de que hubiese un comportamiento anómalo por parte de los animales? Pues eso es un punto de los que queríamos hablar un poquito. Bueno, por lo pronto, y también hay que desmentir otra cosa respecto de los animales. Efectivamente, como antes incluso he apuntado, estaba en un destacamento militar que eran unas caballerizas, se habla de cerca de unos 200 cabezas, 200 caballos lo que había por allí. Siempre, claro, era a nivel militar, ¿no? Para algún desplazamiento o algo, en fin, a nivel de tropa y demás, pues era el vehículo, por decirlo así, que se tenían en aquella zona. En otras palabras, era un sitio, digamos, estratégico y tenía que estar muy bien vigilado y muy bien guardado, debido también a que en aquellos años la coyuntura con los países limítrofes pues no era muy buena, que digamos, y había un poco de revuelo a nivel militar. Entonces, bien, bueno, el rebaño, digo esto y hago hincapié en ello porque las primeras noticias incluso no hablaban de caballos, hablaban de un rebaño de ovejas. Y esto tiene su significado, como he dicho, precisamente para no dar muchas pistas de los
del contingente o el material militar que tenía disponible, pues entonces para el enemigo, entre comillas, no supiera exactamente qué es lo que había, pues estuvo hablando de un rebaño de ovejas, que en realidad no existió tal rebaño de ovejas. Había ovejas por allí, pero no como quisieron dar en las noticias. Y incluso también se habla de la presencia de un perro mascota que tenían ellos. Sin embargo, y digo esto porque en algunos medios, algunos investigadores, y entre ellos algunos investigadores famosos, han hablado también de esto, pero parece ser que esta perro mascota pues en realidad no existió, no hubo tal perro. Lo que sí es cierto es los caballos. Y los caballos, y esto es lo curioso del caso, tuvieron un comportamiento un poco extraño. La verdad es que al principio, cuando se percibió la llegada de la luz, incluso los mismos militares en declaraciones posteriores hablaron diciendo que al principio se inquietaron, pero no salieron despavoridos, sino todo lo contrario. Después, tras pasar un periodo de inquietud, se pararon y se quedaron prácticamente casi inmóviles, todos allí apiñados. Es decir, es como un sentimiento de temor, se puede hablar de ello, que hace que precisamente estos animales se queden como paralizados. Y esto es curioso porque dentro del comportamiento animal ante un peligro, esto es precisamente todo lo contrario que normalmente hacen. Luego, es un dato curioso a tener en cuenta, y es porque más adelante hablaremos de que, bueno, no quiero desvelar un poco el programa, sino que hablaremos conforme vaya saliendo del tema, de precisamente la presencia de esta luz irradiaba unos sentimientos, entre comillas, que hacía que, en fin, la gente se comportara un poco extraña. Y digo sentimientos porque ya podemos hablar a nivel de lo que los militares, tanto el cabo como la tropa que estaba, bueno, sus compañeros eran 7, como digo, estaban junto a él, pues bueno, empezaron a tener unos comportamientos bastante extraños. Incluso se habla que en un momento determinado estaban todos abrazados, casi llorando. Por ejemplo, Valdés en una de las declaraciones dice: estoy tomado del brazo de todos de ellos, llorando algunos, rezando otros, algo que emana algo que nos está asustando, que nos transmite miedo y que nos tiene a todos un tanto apabullados. Es curioso que una luz emita esa, o dé lugar a esas sensaciones dentro de la cabeza humana, ¿no? El último peldaño. Una historia increíble, pero con una cierta lógica, la historia del Cabo Valdés, uno de los casos perfectos de la ufología mundial, que durante más de 30 años ha estado ahí, inamovible, en todos los archivos y las bibliotecas de los aficionados a la ufología. Esta noche lo ponemos en tela de juicio y lo vamos a hacer pues de la mano de nuestro invitado, que nos está dando ya mucha información, Paco Barrera, y que ahora nos estaba hablando precisamente de ese caso que tanto nos interesa. Paco, el caso, como vemos, hay una serie de elementos típicos en los casos de abducción, también una serie de elementos típicos en los casos de ufología, y encontramos pues todo tipo de misterios que tienen que ver con otros casos que ya conocemos y que por lo tanto le dan más credibilidad, porque no es algo que sea nuevo. Lo que va a ser nuevo es lo que vamos a contar dentro de unos minutos, y es lo que está sucediendo ahora. ¿Qué elementos más podríamos añadir para dejar perfectamente claro y perfectamente definido que estamos ante un caso paradigmático de lo que se llama el fenómeno de las abducciones? Hombre, resumiendo, realmente poco nuevo más podemos decir. Hemos hablado del típico, lo primero, para las abducciones, una de sus características típicas es la aparición de una neblina, y dentro de esa neblina es donde se produce la desaparición o el secuestro, por decirlo de un lado. Luego, por otro lado, en este caso tenemos un hecho importante. Ahí se constata físicamente cambios fisiológicos, vamos a hablar de barba. Luego también a nivel un poco más estéreo, estamos hablando de
una contracción del tiempo en este caso, ya que en 15 minutos se viven 5 días. Hay numerosos casos, incluso cuando he estado recopilando material para, en fin, refrescar un poco la memoria sobre este caso, me he acordado de una obra muy importante y que incluso yo recomiendo a todos nuestros radioyentes. Se llama Viajando en el tiempo. Podemos transportarnos a otra época. Es una obra de Jenny Randles que publicó hace ya unos cuantos años, pero ahí hay una gran recopilación de casos prácticamente en donde todos se dicen estas características. Son prácticamente muy similares, hombre, dentro de cada uno de su tipología, a la del Cabo Valdés. Es un profundo estudio donde nos arroja bastante luz sobre esta cuestión espacio-temporal, esta distorsión del tiempo. Bueno, y claro, no podemos olvidar una cosa muy importante dentro de, digamos, las abducciones, y en este caso más todavía, puesto que no sé si será tiempo, pero el Cabo resulta que además tiene que darnos un mensaje. Cuando sufrió esta visita inesperada a la nave, sin embargo él regresó y bueno, tiene la sensación de que posee un mensaje para toda la humanidad. Curioso, dentro de las abducciones, algunas, los abducidos siempre o presentan la característica de que, bueno, vienen como más, digamos, inteligentes de lo que eran antes de entrar, o tienen algo importante que decirnos, pero es algo que en el fondo siempre está un poco, digamos, como manipulado de alguna manera. Es una información que yo creo que está dirigida con unos objetivos muy específicos. En este caso también se produjo ese fenómeno. El Cabo Valdés tiene algo que decirnos. Curioso, ¿eh? Y luego habla de un libro que vamos a hablar ahora que nunca ha aparecido. Ahí está, por ahí va. Y lo va nombrando a lo largo de los años, ¿eh? Ahora lo vamos a contar porque, con tu permiso, Paco, sí, voy a leer un comentario que nos hace en el Facebook nuestro amigo Antonio Joaquín Mellado, y nos dice, no sé, el tono del testigo es muy raro, está como contando una historia aprendida de memoria, no hay perplejidad en sus comentarios. Con menos que esto, uno lo cuenta con más extrañeza, es mi opinión. Sí, pero quizás sea también un poco la forma de hablar del Cabo Valdés. Es que él habla así. Él, a lo largo de todas las entrevistas que le han hecho, es una persona bastante decidida a la hora de hablar, ¿no? Y quizá pues también con esa forma especial que en general muchos chilenos tienen de hablar con bastante seguridad en sí mismo, cosa que les caracteriza. Sí, de hecho era militar. Claro, era militar y tiene que hablar con militar y con un cargo, o sea, tiene que hablar con contundencia, por decirlo de alguna manera. Claro que sí. Bueno, ya saben que cualquiera que quiera hacer cualquier comentario que ha hecho Antonio Joaquín Mellado, pues en la página de Facebook, joaquín.avenza estamos, y también en el correo escaleradelmisterio@orm.es, que está a su disposición para cualquier comentario o cualquier pregunta a Paco Barrera, que usted aprovecha que lo tenemos ahora mismo en directo. Gustosamente contestaré lo que esté en mi mano. Y que mucho, porque Paco Barrera tiene una de las bibliotecas más documentadas de España. Eso es cierto. Vale. Bien, pues vamos a hablar ya de esa segunda entrevista, o mejor dicho, el Cabo Valdés cae en un mutismo absoluto. Desde luego, mientras está en activo, mientras él es militar, pues no hace más que el comentario que hizo en su momento, por supuesto bajo la autorización de sus superiores, y esos fragmentos que hemos escuchado forman parte de una extensa entrevista que el Canal 13 de Chile pues emitió en su día. Bien, sí, pues... Perdón, sí, Joaquín, que interrumpa. Es que no quería que se me pasara lo siguiente. Ya que estamos hablando de entrevistas, creo que hay una entrevista muy reveladora y muy importante, y aunque no sea, en fin, no está en mi ánimo aquí dar propaganda a libros, pero curiosamente hay una obra de nuestro padre de la ufología, Antonio Rivera, que se llama Secuestrados por extraterrestres, que le dedica un capítulo precisamente al caso que nos ocupa. Pero lo más importante, incluso es donde me he basado incluso para recordar y recopilar algunos detalles sobre este caso, es que precisamente hay una entrevista que se produjo el mismo día en que se produjeron los hechos, el 25 de abril. Es decir, el 25 de abril, don Pedro Araneda, profesor de enseñanza primaria y corresponsal del diario La Estrella de Arica,
tuvo la oportunidad de interrogar en Putre, vamos allí en la capital donde estaban estos, a los componentes de la patrulla. Y en esa cinta, que al principio fue incluso censurada, puesto que los militares al principio, cuando empezó el tema a salir a la luz, de momento lo pararon, pero sin embargo no pudieron, y a posteriori salieron todas estas entrevistas. Pues es una entrevista curiosísima, y realmente recomiendo a todos que la lean, porque está transcrita, como he dicho, en este libro, en donde todos los puntos en que estamos hablando precisamente están allí, con el valor de que es prácticamente, como se suele decir, recién salido del horno. Esa es la importancia. La verdad que sí, efectivamente, son de esas joyas, ¿no? El libro del maestro Rivera, de luego, es uno de esas joyas de aducciones, de las primeras. Además, Antonio Rivera pues hizo un especialista en este tema. Pues como decíamos, el 16 de junio del año 1999, 22 años después del suceso, Armando Valdés rompe su silencio, quizá porque ya no tiene esa obligación con las Fuerzas Armadas chilenas, y en una entrevista concedida a la Televisión Nacional de Chile, en el programa De Pe a Pa, es un programa con mucha audiencia en ese momento en Chile, pues hace unas declaraciones bastante curiosas, bastante extrañas. Llega a decir, dice muchas cosas, pero entre otras cosas dice que los seres que habían allí o que estaban en esa supuesta nave, pues le inquietaban, le provocaban cierto temor. Vamos a escucharlo, porque yo creo que no hay nada mejor que poder oír sus propias palabras en esta entrevista, como decimos, realizada en la Televisión Nacional de Chile. Decir que hay miles de personas que se han acercado a hablar conmigo. La gran mayoría ha tenido supuestamente algunos encuentros, según ellos, y algunas sensaciones parece que buenas. La gran mayoría no es buena, y la que yo tuve no es buena. Y si esos seres fueran buenos, yo no debería haber sentido pánico, angustia, sobrecogimiento, y haber tenido todo lo que vino después. O sea, esa pregunta que me ha tenido a mí siempre preocupado. ¿Usted tiene temor por el futuro de la humanidad, entonces? Correcto, o sea, tengo muy claro que va a ocurrir a futuro. ¿Tiene miedo de una invasión extraterrestre, suboficial Valdés? Estoy trabajando en eso para poder entregar ese mensaje, Pedro. Pudiera ser. Es parte del mensaje. Es parte del mensaje. ¿Usted tiene miedo? No, Pedro. Pues ese era lo que comentaba el cabo Valdés ya pues 22 años después, en el año 1999, y ya las cosas empiezan a cambiar, Paco. Ya empieza a haber un mensaje que no estaba al principio. ¿Qué opinas? Pues sí, efectivamente. Además es curioso, aunque has cortado ahí la contestación del cabo Valdés, sin embargo dice, no, Pedro, extrañamente no, porque en estos 22 años he aprendido cómo defenderme de los que no son buenos. Es decir, es curiosísimo. Desde luego. Perdona, retomamos la pregunta. Sí, no, yo te pedía tu opinión sobre esto, porque significa un cambio radical en lo que hasta ahora había dicho, ¿no? Porque pasamos a algo completamente distinto. Exactamente, es curioso. Por eso he hecho yo alusión a esta primera entrevista que está grabada y transcrita en el libro de Antonio Rivera, porque ahí dijo lo que le sucedió en el momento, como he dicho, recién salió del horno, y luego ya con el paso del tiempo es curioso, pero claro, incluso no es el primer caso en que el testigo ha tenido esta, digamos, contaminación y ha ido añadiendo elementos a su encuentro y demás. Bueno, en este caso nos encontramos con otra cosa, es que realmente lo que está haciendo es cambiar totalmente de opinión. En principio dijo unas cosas, luego dijo otras, luego ahora están hablando, en esencia sí se prácticamente coincide con lo mismo, pero está cambiando un poco la temática. Es curioso cómo va, iba a decir evolucionando, pero en realidad no sé hasta qué punto se podemos llamar evolución o no a este cambio de actitud con respecto a estos temas. Lo que sí es curioso es que dentro de la vida del cabo Valdés hay una fecha muy importante que tenemos que recordar. Esta fecha es en el año 1982. Y en este año resulta que debido a una enfermedad grave que tuvo su hija, pues la verdad es que estaba un poco desconcertado, además de este mensaje que le estaba recomiendo la cabeza, digamos, y como digo, en este año, en 1982, ingresó dentro de la Iglesia Evangélica, y
Y digo que esto es importante porque, bueno, ya a raíz de aquí fue cuando empezó a hablar de presencia y de, no ya de extraterrestres, sino más bien como presencia de tipo demoníaca. De hecho, y esto concuerda con precisamente estas afirmaciones suyas, en donde, bueno, habla de entidades no buenas, entidades que más o menos no le dan muy buen yuyu, por decirlo de alguna manera. Eso es lo curioso, porque más tarde, en el año 2002, concretamente el día 25 de abril, pues cuando se cumplen pues los 25 años de este suceso, el periodista chileno Carlos Vergara, en una entrevista telefónica con Armando Valdés, pues le vuelve a preguntar sobre el caso, y vuelve a hablar otra vez de ese libro que nunca sale, porque hay que decir que la entrevista que hizo en el año 99 en el programa que acabamos de escuchar a este señor, a don Pedro, no recuerdo el apellido, pues le dice que ya iba a sacar el libro, y el libro no sale. Bueno, sí. Pues más tarde, en el año 2002, vuelve de nuevo a tener una entrevista, como decimos, con Carlos Vergara, y le pregunta a Carlos Vergara: señor Valdés, deje de hablar del libro y cuente algo más sólido. Y Valdés responde: no, si no se trata de eso, no es mi intención hacerle propaganda. De alguna manera, pues dice que si le pregunta, él responde, ¿no? Entonces le pregunta el periodista: ¿dónde diablos estuvo durante esos 15 minutos? La respuesta es: te puedo decir que siempre estuve presente y mirando a mis hombres, incluso escuché todo lo que decían. Le vuelvo a preguntar: ¿en qué quedamos? ¿Fue atucido o no? Y responde: te puedo decir que sí o que no. Yo tengo una verdad, pero esto es muy largo, hijo. Todo el fenómeno debió ocurrir aquí en la Tierra. La verdad es más difícil de explicar que la mentira. Si dijera que anduve en otra galaxia sería más fácil. Esto es más fácil de creer. No le creo, dice el periodista. ¿Ves? Solo quiero quedar tranquilo conmigo. ¿Quieres la verdad? Nunca fui atucido. Pero me ocurrió otro fenómeno. Y pregunta el periodista: ¿qué fenómeno? Y él responde: algo muy aterrizado, dice él, muy de aquí de la Tierra. Y me ocurrió con un objetivo que acabo de descubrir. En el libro cuento cosas futuras, escatología, que llaman 13. Bueno, vuelve a hablar del libro y ahora ya sí que dice que él nunca fue abducido. ¿Cuándo le podemos creer, Paco? Cuando habla en el 77, cuando habla incluso con el señor don Pedro, el famoso periodista chileno en el programa de Pe-a-Pa, que vuelve a decir, eso sí, tiene miedo de lo que había allí, pero sigue manteniendo su teoría de ovnis. O bien, hace poco, cuando habla con Iker Jiménez, que eso ha sido después de esto, que vuelve a seguir manteniendo la teoría de la abducción. ¿Qué está ocurriendo con este señor? Pues sí, la verdad es que a lo largo de la historia ha cambiado varias veces el contexto de lo que ha sido tu historia. Es decir, has pasado de hablar de extraterrestres a hablar de entidades demoníacas, otra vez a hablar de extraterrestres, y ya para colmo ya dice que ni siquiera fue abducido. Sin embargo, ahora otra vez vuelve a lo mismo. Yo creo que estamos ante el comportamiento típico de los abducidos, incluso de algunos contactados, podemos decir. Realmente estas entidades juegan con ellos y a veces le hacen parecer esto y hacen que dé estas declaraciones. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Y al final no sabe a qué atenerte. Son como auténticas marionetas a mano de estas entidades que persiguen algún fin que, bueno, algún día descubriremos. Yo soy de la opinión, y si me mojo en este caso, de que yo creo que efectivamente fue abducido y estuvo en un lugar, vamos a llamar León y lo que sea, y también, como has dicho, a lo largo, en esta entrevista, en una parte, no me acuerdo exactamente, en que decía que si estaba aquí o no estaba aquí, pero bueno, en realidad incluso estaba viendo a su compañero y tal. Yo pienso que dentro de esto es que en realidad estaba tan cerca de ellos, pero tal vez podemos decir con una especie de pantalla delante de ellos, que él sí era capaz de ver, e incluso está prácticamente cerca de sus compañeros, pero sus compañeros no lo veían. Este es un fenómeno típico también de esta distorsión espacio-temporal, donde está, digamos, podemos hablar de universos paralelos, si quieres llamarlo de alguna manera, o de otros lugares así. Pero que en el fondo todo viene a crear una gran confusión, y yo creo que hasta cierto punto es el cacao mental que tenía este hombre en un principio, incluso, como he dicho, en la iglesia evangélica en donde entró, realmente ha hecho que que cambie también sus creencias y tenga todo esto cada vez más líos, más partes oscuras. En cuanto a su famoso libro, que se va a titular La sombra de la verdad, actualmente yo creo que tiene más sombra que otra cosa, pero hay una cosa curiosa. Lo ha dicho 20.000 veces y el libro aún no ha salido.
Y es curioso como en una revista de la Iglesia Evangélica, que se llama Prensa Evangélica, el propio Valdés dice que Satanás solo tiene la facultad de ver el pasado, pero no el presente. Una teoría es que lo visto esa noche, se refiere a la noche de la abducción, fue la acción de Satanás para que yo me dedique a contar el cuento por el mundo, me haga famoso, me llene de dinero y haga creer a la gente que esta fue una experiencia real de extraterrestres. Lo que Satanás no sabía era que el amor de Dios me iba a cautivar y que él me seguiría y que no le seguiría el juego. Es algo curioso. Juanjo, te voy a decir algo. Sí, Paco, yo lo que he estado viendo es que, bueno, él no tenía nada claro lo que le había ocurrido durante ese tiempo y llegó a recurrir a la hipnosis para saber qué era lo que le había pasado. Y decía incluso que uno de sus miedos era que durante la hipnosis le pudieran autoinducir ideas o recuerdos que realmente no hubieran pasado. ¿No crees que probablemente lo que le puede haber pasado es que efectivamente vivió una experiencia tan traumática que en cierto modo la ha olvidado y de alguna manera lleva toda su vida, todos estos 30 años intentando recordarla y no sé por qué procedimiento, pero de alguna manera va cambiando las versiones, lo que él cree en cada momento que le ha ido pasando y él tiene siempre su verdad, pero es una verdad que como él realmente no la recuerda, pues va variando. A mí me choca mucho, ¿no?, el hecho de que unos militares, ¿no?, que además están en una situación de no de guerra, pero sí de amenaza, que estén ahí abrazándose, que además decía incluso que les dolían los brazos de tan fuerte que se apretaban, ¿no? Yo creo que vivieron algo... Sí, yo creo que vivieron algo tan asombroso y tan espectacular y al mismo tiempo tan indescriptible, porque es algo que no se nos ocurre lo que pudo ser, pero les hacía sentir eso. Que quizá como no son capaces de asimilarlo, pues él en concreto, que fue el que vivió la experiencia más fuerte, pues está así, está toda su vida dándole vueltas, dice que se acuerda de eso todos los días, pero no es capaz de encontrar la explicación y por eso está con todas esas cosas cambiando continuamente. Es un, digamos, sistema o método de autodefensa ante este hecho que ha vivido tan extraordinario que no creo que sea todavía capaz de... Vamos, que no lo comprende, sino entonces efectivamente está ante buscando esa verdad que conforme se va acordando va cambiando el chip debido también a las circunstancias exteriores y en los medios en donde se está desarrollando, digamos. De todas formas es curioso y es una de las características de los casos de abducción, que muchos de ellos precisamente los conocemos gracias a la regresión hipnótica. Y al principio has dicho una cosa curiosa, bueno, una cosa que también está dentro del mundo ufológico, es donde se pone el dedo en la llaga al hablar de la regresión hipnótica en las abducciones. ¿Se puede influenciar al testigo y metiéndole falsos recuerdos? La verdad es que sí. Es que eso es lo que él dice. Eso es un gran peligro, porque claro, ¿hasta qué punto nos podemos fiar de los casos que han sido sacados a la luz a través de hipnosis? De hipnosis casos como el de Próspera Muñoz, por ejemplo. Sí, bueno, pero de todas formas ahí es donde estamos, ahí nos tenemos que ver en la profesionalidad o digamos, en fin, el que hipnotiza, el hipnólogo, cómo lo hace, ya que incluso estamos hablando, por ejemplo, William Strieber en su famoso, o Bob Hopkins, perdón, ahora, bueno, y debido a que se ha separado pues de su mujer, que era su secretaria, en fin, está diciendo que bueno, que algunas regresiones hipnóticas que hizo, francamente, estaban inducidas para que el testigo dijera lo que este autor quería. En fin, de todo ahí en la viña del Señor. La verdad es que hasta que no encontremos un método más objetivo para poder saber qué hay dentro de la mente de los que han vivido esta experiencia terrible de la abducción, pues la hipnosis es el único. Y claro, como los propios expertos en hipnosis dicen, hasta dónde empieza, o mejor dicho, dónde termina la influencia del sofronizador o del hipnotizador y dónde empieza realmente la realidad que vivió esta persona, eso es algo muy difícil, es muy difícil. Yo simplemente, estamos ya en los últimos segundos casi de esta entrevista, me gustaría una valoración tuya final. ¿Tú crees que a pesar de todo, a pesar de lo que ha dicho últimamente el cabo Valdés, sobre todo teniendo en cuenta las pruebas iniciales, lo de la barba y todo, también los testimonios de los compañeros, ahí hubo algo más aparte de una mentira? Yo pienso que esto fue un caso auténtico en donde se produjo una abducción, o sea, un fenómeno de abducción ovni, hubo su ovni, hubo, en fin, esta abducción, el cabo estuvo fuera, para mí fue auténtico. Ahora, el problema está
en que precisamente el protagonista, y como muy bien ha dicho Juanjo Abenza, pues está viviendo algo que le sucedió, que todavía no ha sido capaz de asimilar, y según va buscando su verdad, una verdad muy subjetiva, que bueno, que para él no sé hasta qué punto lo tiene claro, pero que en el fondo, hablando así del caso en general, y resumiendo, yo digo que fue un caso auténtico y presenta todas las características típicas de los casos de abducción. E incluso el cabo Valdés podemos decir que también presenta las características típicas de los contactados. Pues yo creo que mejor no podemos acabar. Ahí queda. Creo que coincides también con algunos expertos, y la verdad es que seguimos teniendo el caso en nuestros archivos, en nuestras estanterías, porque sigue siendo un caso emblemático de la historia de la ufología. Paco Barrera, como siempre, un gran placer tenerte y un gran aprendizaje el que tenemos cada vez que te acercas a estos micrófonos. No, el placer, como he dicho, es mío, y desde luego